Su merced, quiero preguntarle, es que yo me han dicho, yo me di cuenta porque yo soy de un estrato de clase media baja, entonces yo me di cuenta cómo su merced trabajó por todos los estratos, por todas las clases. Su merced hizo una transformación. Ahora sí hablemos, por ejemplo, lo que era el cartucho, su merced lo transformó, el parque ese del Renacimiento, también su merced hizo lo que fue la biblioteca esa del Tintal. Cuéntenos más cosas que haya hecho su merced de esas transformaciones. Miren, hay unas cosas que ya son historia para ustedes, pero en el centro de Bogotá había un horror de los horrores. El sitio, a 2 cuadras del Palacio de Nariño, a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar, a 2 cuadras del centro no de Bogotá, sino del centro de Colombia, Clementina. Claro, eso me sé. Y ahí estaba el cartucho, lo que era el cartucho, que era el peor sitio de venta de droga, tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo, una gente completamente desahuciada, pasaban cosas horrorosas. Cuando yo estuve en la alcaldía, por ejemplo, a un niño de 4 años lo violaron y lo castraron allá en el cartucho. Era un horror. Y entonces nosotros tumbamos ese cartucho, tumbamos más de 600 edificaciones, hicimos ahí lo que ahora es el Parque Tercer Milenio. En ese proceso hicimos un trabajo de rehabilitación de habitantes de la calle muy intenso. La inversión social fue mucho más grande que la inversión física. Llegamos a tener más de 1.500 exhabitantes de la calle rehabilitados, trabajando como contratistas del distrito. Tengo que confesar que no eran los más eficientes de todos, pero era un proceso de rincón. Y a mí me han pasado cosas lindas, les cuento. Mire, me han encontrado yo a veces que yo estoy en una cafetería y de repente una persona en corbata que está muy, muy elegante, viene con su familia, con un par de niños, viene y se acerca y me dice: ¿sabe qué, doctor Peñalosa? Yo quiero darle las gracias. Yo digo: ¿y eso por qué? Entonces me dice: porque yo era uno de los drogadictos habitantes de calle del Cartucho. Y con los programas que ustedes hicieron, además, los programas de rehabilitación, quiero decirlos, era una fundación de especialistas en rehabilitación de drogadictos, que era una fundación cristiana. Era un grupo cristiano, unos especialistas. Súper. ¿No? Y realmente, pues obviamente no todos los habitantes de la calle se pueden rehabilitar, pero muchos sí, con esfuerzo y con el trabajo profesional de verdad. Bueno, otras cosas que hicimos, en el centro San Victorino era un caos total. Ay, yo me acuerdo, eso, uy, no, eso era terrible, ¿no? Era un desastre. El A centro Millonarios le decían San Victorino, porque decían que de la 9ª a la 11 era puro robo. Sí, era un desastre y logramos rehabilitar la plaza, hicimos la peatonal de la Jiménez, en fin. Pero por ejemplo, otras cosas que hicimos, para mencionar, ustedes ven, el año pasado se inundaron los barrios de estrato alto de Chía, ustedes vieron en la prensa, en la televisión. Pero fíjense que ningún barrio de Bogotá de estrato popular se inundó, y esos barrios antes todos se inundaban. Al occidente de Suba, todo lo que era Santa Cecilia, Lisboa, Villa Cindy, Bilbao, todo. Y ahí hicimos las estaciones de bombeo, los alcantarillados, hicimos la conexión a la 80. Yo quiero decirles que hay un paseo muy lindo. Sería muy lindo que organizaran una ciclorruta que va desde el Parque El Virrey en la 95 con séptima, digamos 98 con séptima, y atraviesa la Castellana, pasa por detrás de la Escuela Militar, pasa por detrás de los Lagartos y va hasta el Parque de la Florida, pasa por Engativá, detrás de Ciudad de la Colsubsidio, detrás de Bolivia, y va por una alameda linda hasta el Parque La Florida. Pero en fin, hicimos al occidente de Kennedy, lo que es al occidente de Patio Bonito. Miren, les cuento otra historia. Cuando yo llegué a la alcaldía, a los 15 días recibí una orden de tumbar 2.000 casas, porque un juez había fallado que había que tumbar 2.000 casas donde habían 2.000 familias al occidente de Patio Bonito, porque había sido una invasión como 15 años antes. Yo de principiante, ¿qué hacemos? Su merced se asustó. Claro que me asusté y me preocupé. ¿Qué hace uno? ¿Le tumba las casas? ¿Qué hace? Eso es imposible. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos, no. Averiguamos quién era el dueño de los terrenos, el que había ganado el pleito, una persona mayor. Conseguimos hacer un trabajo social de casa en casa, que nos dieran un poder, de que nosotros pudiéramos negociar a nombre de ellos. Pero había unos abogados bandidos que ya estaban pidiendo poderes que para pleitear a favor de ellos, y no les gustó. Entonces
a un jefe de acción comunal que estaba ayudándonos, lo mataron. Los trabajadores sociales nuestros no querían volver a ese sector que también tiene una criminalidad altísima. Bueno, llamamos al dueño del terreno y le dijimos más o menos, esto no debería yo confesarlo así, pero le dijimos, mire, la verdad es que si usted se pone a pelear con nosotros, ni sus nietos van a ver un solo peso de eso. Pero si negociamos por un precio barato, le podemos pagar rápido. Entonces, en resumen, logramos comprar barato ese terreno, le dimos títulos de propiedad a los habitantes, eso todo se inundaba, hicimos una planta de bombeo. Si ustedes van hoy allá es realmente muy especial, todo lo que es el occidente de Patio Bonito, la Ribera, etcétera. Hicimos la Alameda Porvenir, que es otra cosa lindísima, una autopista para bicicletas y peatones que va desde Soacha hasta Fontibón y que luego llega a Banderas en Américas. Hicimos, digamos, un centro comunitario hasta con piscina, clases para adultos, jardín social para 350 niños, hicimos colegios, hicimos parques, unos caños de aguas negras donde se ahogaban los niños, los tapamos. Y hoy todavía faltan muchas cosas allí, pero realmente cerca está la biblioteca del Tintal, están colegios, jardines sociales. Eso es lo maravilloso de trabajar en el gobierno, que uno puede hacer cosas de verdad que cambian el mundo. Cada vez que yo veo una persona en bicicleta, en una ciclorruta, me siento muy feliz. Bueno, yo pido que le demos un aplauso al doctor Peñalosa porque la verdad es que, mire, este aplauso es en nombre de todos los bogotanos que hemos visto y vimos en su alcaldía una transformación, doctor. Me han dicho por ahí que su merced piensa, porque eso que nos está contando es cosas que ya hizo su merced, ¿cierto? Pero me han contado por ahí que su merced quiere hacer otras cosas y su merced cuando habla como que lo pone a soñar a uno y todo eso, de unas megacentros comunitarios. Eso, su merced. Háblenos yo aquí, quiero pero háblenos en español, su merced, para que podamos entender. Mire, Bogotá ha ampliado mucho la cobertura en educación, en colegios, mucho. Nosotros hicimos 24 colegios en jornada completa para 40,000 niños y muchos otros alcaldes hicieron, pero ahora hay una crisis enorme y es el paso a la educación superior. Se gradúan 60,000 niños en la educación pública o 60,000 jóvenes cada año y solo 10,000 tienen acceso a la educación superior. Y el problema es más grave todavía porque deberían graduarse no 60,000 sino 100,000 o 120,000 porque la inscripción de estudiantes en la educación pública en Bogotá cae a la mitad en los últimos 2 años porque los que ya están terminando dicen ¿para qué terminar si eso no sirve para nada? Entonces vamos a hacer 21 institutos de educación superior para 45,000 jóvenes, universitarios y técnicos. Aquí veo los afiches de Clara con concejales como Clara, vamos a hacerlo por supuesto. Como Orlando, y con concejales también. como Orlando Castañeda también. Y Juan Carlos Rojas. Y con concejales como Juan Carlos, por supuesto. Para eso necesitamos ese equipo. Entonces, mire la maravilla de poder estar en el gobierno, hacer cosas como esto. Y en el caso nuestro no son palabras. Ya lo hicimos, por ejemplo, con las bibliotecas y los colegios. Entonces vamos a hacer esos institutos. Algunos los administrarán universidades, otros el SENA. También vamos a hacer 7 megacentros culturales y deportivos. ¿Eso qué es lo que va a tener? Eso va a tener, por ejemplo, muchas canchas de fútbol 5 en pasto sintético. Quiero contarles, por ejemplo, que la primera cancha de fútbol en Usme, pero ahora va a ser muchas. ¿A cuántos aquí les gusta el fútbol? Mire, allá, maravilla. Allá los jóvenes están pidiendo que les también vamos a hacer parques especiales para las planchas. Mire, tengo muchas, eso me encanta. Tengo muchas fotos que he tomado en muchos sitios del mundo de superparques para las skateboards o lo que sea, ¿cómo? ¿No? Para los skateboards, mire. Sí. Van a ver lo que vamos a hacer en eso. Los felicito. También piscina, gimnasio, cine. Realmente unos superclubes en las localidades para que los jóvenes tengan cosas que hacer en su tiempo libre constructivas. Incluso vamos a tener estudios de grabación musical para los que son artistas.
Eso sí está bueno, eso me gusta, su merced. Yo Eso, tengo familiares que son músicos y que cantan y de Sí, todo. me su han merced. contado, Clementina, que usted tiene algunos talentos por ahí. Sí, He visto a una gente parecida a usted haciendo cosas maravillosas en la Claro, su merced, música. así que yo me voy a inscribir a uno de esos lugares para poder aprender allá a cantar y todo Claro, eso. claro. Entonces, termino solo, habrá muchas más cosas. Vamos a hacer también más jardines sociales, más colegios, vías, pero les voy a contar, por ejemplo, cómo sueño yo la Bogotá del futuro para no aburrirlos en un ejemplo. Entre Bosa y Kennedy hay un lote grandote. Bosa y Kennedy. En donde antes, hace como 20 años fue el botadero de basura que se llamó el botadero de basura de Gibraltar. Ahí vamos a hacer una especie de parque Simón Bolívar enorme, con muchas canchas deportivas. Así de grande como el Parque Simón Bolívar. Un poco más pequeño, pero con mucho más campos deportivos, mucho más instalaciones deportivas. Ahí va a estar uno de los megacentros. Entonces, por ahí pasa la Alameda Porvenir, esta vía peatonal y para bicicletas que hicimos algo maravilloso. 24 kilómetros de vía peatonal. ¿Se imaginan? 24 kilómetros de vía para bicicletas. Y Bogotá, cuando logremos que Bogotá sea segura, ¿se imaginan la delicia pasear uno por Bogotá por vías peatonales y para bicicletas? Bordadas de árboles, palmas. Bueno, por la mitad de este lote pasa la Alameda Porvenir. A 500 metros queda Metrovivienda Porvenir, que es donde nosotros compramos la tierra para hacer Metrovivienda El Recreo y Porvenir, unos proyectos de vivienda maravillosos, con parques. ¿Su merced fue el que hizo todo eso de Metrovivienda? Hicimos Metrovivienda y ahí vamos a hacer la sede de la Universidad Distrital en Bosa, a 500 metros de este sitio. ¿Cuántos aquí son de Bosa? Y a 1 kilómetro queda por la Alameda Porvenir la Biblioteca del Tintal. A 500 metros está la terminal del Portal de las Américas de Transmilenio. Y por el lado de abajo del lote va a pasar lo que es la autopista longitudinal de Occidente. Una autopista que va desde el Muña, entra a Bogotá por Bosa, pasa por el occidente de Kennedy, pasa por el occidente, por el borde de este lote, va por Fontibón, pasa por Engativá, pasa por Suba. Es una avenida enorme, es una autopista como la avenida El Dorado, de ancha. Ya compramos los terrenos, están listos. Entonces esa es la ciudad del futuro. Arte, música, educación superior, movilidad. Soñemos y hagamos todo eso. Muy bien, un fuerte aplauso aquí para el doctor.